mierda! Hay varias lecturas, pero todas aportan. Lo importante es tener esta claridad de estar dispuestos a escuchar lo que puede analizarse o vivenciarse de lo que ha sido esos 3 o 4 días en la provincia, particularmente en la ciudad de Tucumán, para poder también avanzar desde este presente para entender, explicar y también resolver los procesos históricos inconclusos que tenemos particularmente los tucumanos. Porque en Córdoba dejaron hacer, porque podrían haber terminado ahí, y ahí podrían haber hecho inclusive una negociación en todo el país y haber acomodado los sueldos de toda la policía con menos costo, pero no, dejaron hacer porque total era el gobierno de la Sota, un gobierno que no era kirchnerista. Ustedes recuerdan que se han repetido a nivel nacional en distintos puntos, en distintas provincias, y entendemos que cualquier persona tenía la posibilidad de prever, o por lo menos imaginarse, que posiblemente en nuestra provincia podría replicarse esa situación. Los recuerdos que tengo en esos momentos son los recuerdos emocionales, digamos, que son los que calan más profundo, y el recuerdo es una tristeza infinita. Pero no, el saqueo no ha sido nuestro, no ha sido de los pobres. De los otros saqueos sí no hacemos cargo porque ahí nos estábamos muriendo de hambre. De una situación que empezó siendo laboral, pero de un cerco hacia las autoridades con las que la policía provincial hace sus acuerdos, y la respuesta esperada que tendría que ver con la amenaza real del autoacuartelamiento, provocó algo que no esperaban posiblemente la gran mayoría, ni del gobierno ni de la población. Bueno, nosotros estamos sosteniendo que esto duró desde el 8 de diciembre hasta el 10 de diciembre, que es cuando se firma el acuerdo. Me parece que lo que es importante marcar es la combinación entre un proceso de desintegración estatal que se traduce en el hecho de que una parte de sus fuerzas represivas llevan adelante un planteamiento salarial, de reclamo salarial, con método, digamos, propio, digamos, de facción de población de carácter extorsivo. Que en esta causa inicialmente nosotros hemos llegado a imputar prácticamente a 70 sujetos, de los cuales hubo un grupo minoritario que se les requirió el sobreseimiento. El tema es que no se trata de trabajadores que producen, trabajadores que hacen un servicio, no se tratan de docentes que están reclamando un sueldo y que hacen un servicio a la comunidad, se trata de una fuerza que esencialmente es represiva. Ha habido más policía inmiscuido, eso no hay duda. De ese personal policial hay muchos policías retirados, policías exonerados, policías jubilados, policías en actividad, que son estos 47 son las personas que se pudo realmente identificar. Evidentemente los cabecillas policiales lo que han querido es conseguir que la sociedad se sienta totalmente desprotegida, una anomia absoluta, y ellos han planificado y han tenido un accionar de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, en ese sentido. Y entonces ahí uno llega a pensar claramente de que hay vínculos de grandes sectores corruptos de la policía con vínculos con delincuentes comunes. Bueno, básicamente lo que se sostiene es que hubo un grupo de aproximadamente 9 o 11 personas que son los organizadores o cabecillas de esta situación. Y tampoco nos podemos mirar para otro lado cuando tenemos bien en claro que el foco fue la subjefatura de policía. ¿Por qué? Porque en la subjefatura de policía se realizan todos los relevos de los móviles policiales.
Entonces, cada vez que llegaba un grupo para hacer el cambio de móvil que suba el siguiente, estas personas lo que hacían era impedir que salga ese vehículo, ese patrullero, sean motovehículos o sean automóviles. Ahí se desata el conflicto y ahí es donde se autoacuartelan los pocos que han ido para ahí. Y los que se mostraba como que eran los mayores participantes de esta protesta eran los de patrullas motorizadas. Que en mi experiencia, de lo más violento que hay, lo más corrupto que hay, es patrullas motorizadas después de la brigada de investigación. Se notó en esa, hemos notado la connivencia, o sea que hay muchos sectores de la policía en connivencia con el narcotráfico, con las mafias que manejan la droga y con las mafias que están en el robo. Por otro lado, otro medio para lograr su fin ha sido ingresar a lo que serían los ojos y los oídos de la policía de Tucumán. Ingresaron a la parte de monitoreo de la subjefatura, que es donde están todos los teléfonos y están las cámaras, y directamente por la fuerza han sacado a todas las personas que estaban prestando servicio ahí. Fundamentalmente lo que se resalta es que la policía fue vista fundamentalmente antes y no durante los saqueos, y generalmente se señalan al menos 3 roles claros que habrían estado cumpliendo, ¿no? Por un lado, el de agitar, como dicen, es decir, ir liberando zonas, anunciando, digamos, que estaban produciendo saqueos y que ellos no iban a intervenir en esa situación. Unos vecinos comentaban que anduvieron 3 policías en moto diciendo que se iba a armar el saqueo, que estén preparados porque lo primero que iban a saquear era el BEA, entre 7 y 6:30 de la tarde. Y el horario ha sido, porque el horario a las 8 nos han reventado el BEA. Por otro lado, también obstaculizando la posibilidad de trabajo de quienes no se habían adherido, ¿no? de miembros de la fuerza que no se habían adherido todavía. Obligados por la fuerza, lo que hacían, los trasladaban también a la jefatura de policía y los retenían al personal policial que estaba arriba, con el fin también de que no presten funciones. Hasta que finalmente se terminaron sumando a esta cuestión, y finalmente también se ha verificado, digamos, algunos policías, digamos, saqueando saqueadores o quedándose con los botines de los saqueadores, que en realidad no es más que digamos, el rol que le han asignado, como siempre, al joven pobre, digamos, de salir a robar, ¿no? para la policía. Primero fue un súper, después fue otro, y desde ahí, digamos, desde ahí cuando fueron los súperes más grandes, y al ver, digamos, los otros negocios más chicos que corrían peligro ellos también, entonces agarraron y comenzaron a sacar armas todos. Todo, impresionante, la verdad que en mi vida he visto tantas armas. Entonces yo andaba filmando todo, digamos, yo andaba con un celular, andaba filmando todo, y cómo se ha generado acá lo que es una banda de Rosalía acá pegado nomás. Pero lo que nosotros hemos tenido en los hechos han sido estos procesos que se han desencadenado ante una ausencia de aquello que la mayoría, la sociedad en su conjunto, espera que lo proteja. Entonces ese choque, que es una contradicción muy fuerte, también provocó en la población lo podríamos llamar pánico, este estupor, esta inmovilización inicial. El cuerpo duro de saqueadores, digamos, que estaba organizado por la propia policía, que actuaba bajo la forma de zonas liberadas, que en algún punto iban hacia los, se supone, comercios, pero que en algún momento se extendió como una suerte de paranoia, también creada por la propia dirección del proceso de los saqueos, del proceso de descomposición estatal, hacia las casas. Entonces creó una suerte de paranoia generalizada que estuvo quizás en el agravamiento de la reacción popular, pero me parece que quizás el fenómeno determinante no tiene tanto que ver con el miedo, sino, digamos, con una suerte de planteamiento de decir basta, digamos, no vamos a permitir que nos roben, que nos maten, que destruyan las pequeñas conquistas individuales y familiares y colectivas que tienen por ahí los trabajadores, los sectores medios. Hay mucha cosa tapada, hay mucha inteligencia ahí. Primero que el saqueo no ha sido
de los barrios. Eso hay que separar primero porque el saqueo ha existido en el 2002. Este saqueo no ha sido el saqueo del hambre y no ha existido tal saqueo. Yo creo que esto ha sido algo muy bien armado como para presionar al gobierno de que era imprescindible que la policía esté y que gane esa cantidad de plata. Pese a que no pudimos probarlo fehacientemente dentro de la instrucción de la causa de la investigación, de que hubo una conexión, una vinculación entre ambos grupos, es decir, el grupo sedicioso con el grupo de saqueadores, entendemos de que a este grupo sedicioso le convenía y quería que los saqueadores cometan hechos de esa naturaleza porque era la forma de presionar al Ejecutivo, era para obtener un beneficio y era la mejora salarial que ellos estaban buscando. Ahora, ¿a costa de qué? A costa de la cantidad de daño que han producido en la provincia contra las personas y los bienes. Efectivamente, quien fuerza una solución al planteamiento reivindicativo de la policía, o sea, que termina haciendo que el gobierno ceda, no es y que los saqueos cedan también, digamos, en ese contexto, no es el arzobispo ni es una negociación de la policía, la ala dura o la ala blanca con el gobierno, sino la irrupción popular. Al movilizarse la población y barricar toda la ciudad, y en el centro primero aterrorizarse la población y después volcarse hacia la casa de gobierno, el primer día en forma automática después de las 6 de la tarde, y el segundo día ya motorizado con la gente de los barrios que venía de la barricada. Y fue la irrupción popular, quizás sin una perspectiva clara, pero con un claro objetivo de disuadir, de ponerle un límite a este proceso de desintegración, y que termina haciendo que el poder político, que estuvo prácticamente borrado en estos 2 días, digamos, quedó claro que se había producido también una suerte de colapso del poder político de la provincia. Cuido honor al proyecto. No vaya a ser que nos equivoquemos y se acaben las obras. No vaya a ser que nos equivoquemos y se acaben las pensiones, las jubilaciones. Y para mí, digamos, ha sido una ausencia tremenda del gobierno, de los dos, o sea, tanto nacional como, porque son lo mismo, y ¿cómo se llama? Y provincial. Para mí es lo mismo, digamos. E inclusive, digamos, eso por ahí también lo charlábamos nosotros. Es impresionante cómo o sea, acá se dieron tantos planes impresionantes, planes, cooperativas y todo eso, digamos, que no son una solución, digamos, para resolver, digamos, esta situación que estamos viendo de trabajo. Cuando uno dice, yo tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, no. En este último periodo, en un gobierno provincial con demasiadas muestras de desprecio por las situaciones de la mayoría, y al mismo tiempo de ostentar apropiarse de la riqueza de la provincia, ha sido un proceso que es un caldo de cultivo. Nosotros venimos institucionalmente insistiendo con algo que no es nuevo tampoco, digamos, en términos de la política de seguridad de la provincia, que no es privativa de la provincia, que tiene que ver con un modelo delegativo de la seguridad, es el nombre clásico que conceptualmente se le da, y que tiene que ver con un pacto, digamos, del poder político con la cúpula policial, en donde, digamos, mientras el poder político delega en la fuerza policial la definición o el gobierno de la seguridad pública, y con eso está permitiendo, digamos, por un lado, que la policía gestione la conflictividad, y por otro lado que se autofinancie ilegalmente. ¿Por qué? Porque ahí viene, digamos, la segunda parte del pacto, que es
entre la policía y los sectores criminales organizados. ¿Cómo se puede entender el silencio de las autoridades? No es Alperovich el que estaba callado, todo el gabinete, todo el gobierno provincial. Justamente, ¿cómo no va a aparecer en una situación tan dramática que se vive en esos momentos? Y no aparecía el gobernador, no aparecía el secretario, no aparecía el ministro, no aparecía nadie, creyendo que las cosas se solucionan mágicamente. Y no es así. Y primero dando una información, después negando, dando otra, confundiendo a la gente. La actitud que se plantearon los punteros, que tienen cierto presencia en el territorio y por supuesto de manera mayoritaria o absoluta por parte del Frente para la Victoria, y del alperovichismo, fue un dejar hacer, o sea, no dijeron a quienes pertenecían, o están agrupados detrás de tal legislador, de tal concejal, que no se salga a saquear. O sea, no hubo un mandato desde arriba que plantee un respaldo, un espaldarazo al gobierno de la provincia, que en ese caso estaba, cuestionado por este paro policial. La gestión del poder político en esos 4 días se ha mostrado como un poder político débil frente a esa situación concreta. Ha sido obligado a acordar en los términos que se le estaba planteando, pero después la reacción, después la respuesta del poder político ha venido acompañada del poder judicial en castigar, procesar y castigar a determinados cabecillas. También creo que es importante destacar que esta provincia o este poder judicial ha sido el primer poder judicial del país que ha salido a detener a los potenciales o eventuales identificados. Es más, hemos sido la primera y creo que estamos hablando del primer poder judicial que también eleva juicio con esta cantidad o esta multiplicidad de sujetos y a la vez con las imputaciones que le hemos formulado, porque nosotros lo estamos responsabilizando por una serie de delitos. Un sector de la policía siguió respondiendo en todo momento al gobernador Alperovich. Lo mismo que, por ejemplo, el hecho de que Cristina esté haciendo la fiesta de la democracia en el mismo momento que estaban ocurriendo estos hechos en Tucumán y en distintos lugares del país, muestra que ellos creyeron tener en un momento la situación controlada, pero ahora cuando se les desmadró no supieron qué hacer y tuvieron que negociar como le pasó a Alperovich, le pasó a Cristina, tuvieron que llegar a acuerdos en las peores condiciones y sin poder realmente resolver el conflicto de fondo. Un gobierno de la provincia tiene que garantizar en términos amplios una seguridad de carácter integral a la población, que no solamente tiene que ver con esta baja policía que un poco criticábamos recién con el tema de su relación con la criminalidad, con la tasa de criminalidad y la situación que se vive un poco en las barriadas, pero también en la ciudad en términos generales, con las cuestiones de prevención y todo ese tipo de cuestiones que por ahí uno piensa que tendría que tener el rol, una fuerza de seguridad pública. Pues si nosotros vemos que Gassenbauer es un tipo que tiene que estar conduciendo políticamente los destinos de la policía de Tucumán o viendo la seguridad de los tucumanos, entonces estamos mal. Jorge Gassenbauer es un socio eterno de Alperovich, que es un tipo cuyo antecedente más conocido es haber participado en la quiebra fraudulenta del Banco Noar. O sea, este gobierno, yo lo noto como ausente hacia la clase trabajadora, y que esto se ha dado, lo que yo digo para mí es por la falta de trabajo y que ellos no pueden resolver, hasta ahora. No pueden resolver, Entonces, debido a eso, se vienen generando un montón de cosas. Y acá, no entran salvo, que vienen como a cobrar, a los trans. No, vienen los negros. ¿Quién dice vienen los negros?
hace a una reflexión para nosotros que tan profundamente está arraigado no es solo el prejuicio, sino la división social. El tema de las barricadas se ha analizado en todos casos como un fenómeno de cohesión y de solidaridad barrial muy interesante.